credibilidad incuestionable. Esta mañana de trabajo, miércoles ya, mitad de semana, son las 6:55 de la mañana. Está ya en nuestros estudios, como les habíamos informado, el doctor César Montúfar, y se sumará a este diálogo el doctor Pablo Encalada. Hay que hacer un seguimiento a lo que pasa en el juicio del arroz verde, como denominan la prensa, o de los sobornos 2012-2016. Pero antes de eso, yo diría, el presidente Correa está calculando los temas, hay tiempos políticos y hay tiempos judiciales, y sobre ese tema es que queremos conversar. Gonzalo Rosero no nos acompaña en estos días. Bienvenido, doctor Montúfar, buenos días. Bueno, primero no sé si hacer una pequeña apreciación suya sobre lo que está pasando ya en el proceso. Está todavía pendiente la recusación, todavía no se ha resuelto, pero sí se ha dado, digamos, se aceptó a trámite la recusación, lo tendrán que resolver. Alguna gente comenzó a decir, ya le aceptaron a trámite la recusación, por lo tanto esto se desarma. Desde el análisis político, ¿cómo está siguiendo usted el tema del juicio? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Francisco, un gusto estar con usted esta mañana y un saludo a todos los amigos de Radio Democracia. Hemos tenido ya 2 días, lunes y martes, 2 días de audiencia, y comenzará el tercero. Evidentemente este tema de la recusación es como un fantasma que está por detrás, que tiene, digamos, a la sala un poco a la expectativa de cómo va a resolverse, si es que en algún momento la audiencia mismo tendrá que suspenderse hasta que este tema se resuelva. Sin embargo, me parece que ha sido una decisión correcta por parte del tribunal el instalar la audiencia de juicio y continuar. Y me parece que en estos 2 días, y ese es el resumen que yo haría de los 2 primeros días, la teoría del caso que planteó la fiscal al inicio de la audiencia se ha fortalecido y se ha ido, me parece a mí, consolidando a partir ya del inicio de la presentación de las pruebas que la fiscal ha puesto en este juicio y presentó en este juicio. Me parece que ayer fue muy importante el testimonio de Cristian Zurita. Cristian Zurita fue el coautor junto a Fernando Villavicencio de la investigación Arroz Verde, que dio lugar a esta instrucción fiscal, a este proceso judicial. Y creo que en la declaración en el testimonio que ayer rindió Zurita, se dejó muy claro, quedó muy claro la forma como operaba la organización y los mecanismos a través de los cuales operaba esta estructura de sobornos. ¿Usted diría que él fue el que con mayor detalle descubre, desde sumando todas las piezas, cómo estaba estructurada ¿sí? Exactamente, el papel que cumplía cada uno de los operadores en esta estructura delincuencial? Hay que entender que lo que hubo fue una estructura delincuencial operando desde el más alto, desde la cúpula del Estado ecuatoriano, desde la propia Presidencia de la República, en oficinas del Palacio de Gobierno, no en el Palacio mismo, sino en oficinas de la Presidencia de la República, tanto en el edificio de la Unión, que es el edificio contiguo a la vicepresidencia, que es parte del complejo presidencial, como también el edificio Concorde en el norte de la ciudad. Entonces, creo que lo de ayer, lo de Zurita, me parece a mí, fue, yo diría, contundente en perspectiva de mostrar la trama de sobornos y la organización delincuencial que operaba detrás, porque esto no fue casual, esto fue organizado, en cuya cúpula estaba, por supuesto, el expresidente Correa. Creo que también fue muy importante, han sido importantes ya que se han actuado los testimonios anticipados, tanto de Concienciao Santos, el de Pamela Martínez y sobre todo el de Laura Terán. Laura Terán era la asistente de Pamela Martínez, una persona muy prolija, una persona que llevaba peligrosamente prolija, para los fines delincuenciales que estaban detrás. Una persona extremadamente prolija que en un programa Excel tenía, digamos, un registro, pero milimétrico de todos
Con un resumen, Sí, con no, unas un notas. cuadro, ¿sí? varios Sí, sí. cuadros, archivos muy bien organizados. Y además los testigos, por miembros de la Policía Nacional que participaron ya en los primeros allanamientos, que participaron en la elaboración del parte cuando apareció la noticia crímenes, es decir, la publicación de Zurita y Villavicencio. Y bueno, yo diría en estos primeros 2 días, no obstante los obstáculos, las artimañas, los alegatos un poco desesperados de los abogados de la parte acusada, la teoría del caso de la Fiscalía, a mi modo de ver, se ha consolidado. Y por último, un dato que... Y la declaración de la doctora Exacto, Moreira, eso. abogada del Ah, empresario sí. Verduga. Y eso Sí. es lo último que iba a decir. Me parece que eso también es un tema muy importante. Muestra ya que desde en el frente de los acusados comienza a haber serias fisuras, fracturas. Va a ser muy importante el testimonio que entregue el empresario Pedro Verduga, que ha dicho a través de su abogada que él fue realmente extorsionado para realizar pagos y que cuando no realizó un pago en que le quitaron un contrato. Es decir, Le suspendieron en pagos, realidad aquí hay un ya. tema central. Pero evidentemente él acusa a Pamela Martínez, pero evidentemente Pamela Martínez no tenía más que el No poder era- que representaba, que era el de Era Rafael una Correa. especie de coordinadora Exactamente, de todo el Jorge tema. Glass. Es un poco como era en el caso del tío del presidente, del Claro. vicepresidente. No es que a él le invitaban a China, Por ser él. Por ser él, era porque era Ya, el tío y el tío. operador del ex vicepresidente Glass. Al saludar al doctor Pablo Encalada, bienvenido, buenos días, Pablo. Quisiéramos justamente de esta última parte, la doctora Moreira decía el día de ayer lo siguiente. Habían contratos de los cuales ya habían ejecutado la obra y no habían tenido el pago respectivo. Por este tipo de contratos, Pamela Martínez presionaba a mi cliente para que él hiciera los aportes y poder tener los respectivos convenios. ¿Aportes de cuánto? Cantidades no definidas y que se definirán en el torrente probable. El señor Pedro Verduga nunca tuvo contratos con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el periodo 2012-2016. Él tuvo convenios de pago de trabajos y proyectos ya ejecutados anteriormente. Y se le quita un contrato lo hacen de manera bilateral, por cuanto se negó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a darle un contrato complementario para poder finalizar la obra, entre la empresa Equitesa y el Ministerio de Obras Públicas. Alegato de apertura, usted dijo que también su defendido había sido presionado para que diga una cosa que no era cierta. ¿Quién le presionó? ¿De qué se trata eso, tal vez, doctora? El señor Pedro Verduga en su testimonio referirá y narrará el hecho de quién de los procesados está ubicándole a él para que dé por cierto un hecho falso, que es un contrato de prestación de servicios por unas facturas que obran en el ¿Quién recibía las disposiciones, Pamela Martínez? ¿Su cliente recibió alguna vez este comentario? Directamente Pamela Martínez. ¿A nombre de ella? A nombre de ella. Bueno, Pablo, bienvenido nuevamente. Aquí hay una cosa, ya el doctor Montúfar nos decía que, claro, la recusación es una cosa que está pendiente, pero que el proceso avanza, que eso se resuelve, que es un tema de trámite, que si bien ya se ha dado paso a que, o sea, aceptar significa que se aceptan los argumentos con los que se recusa. Pero la doctora Moreira, abogada del empresario Pedro Verduga, acaba de cambiar que el delito ya no sería el delito que plantea la Fiscalía, y eso hay que tener también un poco de cuidado, digamos. Hagamos entonces una estrategia de defensa y convirtamos al doctor Encalada en el nuevo fiscal. Planteado así, le quieren cambiar el delito, diría, ¿no? Y esa sí puede ser una estrategia diferente, ¿no? Bienvenido, Pablo, buenos días. Muchas gracias. Buenos días, Francisco, buenos días, César, gusto estar acá. Buenos días a todos los radioescuchas. Yo he visto que ha habido mucha reacción respecto a las declaraciones que hace la abogada del señor Verduga, pero hay que poner las cosas, creo, por el punto sobre las IES en este punto. Y es que todas las defensas van a decir lo mismo. ¿Por qué razón? Porque el hecho, creo que va a ser incontrovertido, el hecho de que se dieron contratos con estas contratistas y que ellos pagaron a través de facturas cruzadas.
Es decir, O sea, el eso muerto está ahí. está ahí, ¿No es ah. cierto? Si fuera un asesinato, el muerto está ahí Está ahí. con la bala en la cabeza. Ahora hay que ver quién disparó. Ahora quién tiene, exactamente, y qué quién tiene motivaciones responsabilidad. tenía. Entonces, los procesados del lado privado, yo estoy seguro que todos van a decir que fueron coaccionados, que fueron extorsionados, o alguno que otro dirá que no fue una extorsión, sino que fue una colaboración que no tenía nada que ver con los contratos, etcétera, etcétera. Hay que recordar que el proceso penal empezó por el delito de concusión. Estos dos delitos son muy parecidos. La concusión y el cohecho son delitos muy parecidos. En la concusión, el funcionario público es el que exige el dinero para dar, digamos, en este caso, un contrato. Un contrato. Y el particular es víctima del delito. Esto, cuando inició el proceso, se inició de esta forma. Por eso los procesados solo fueron los funcionarios públicos. Y sobre eso había, creo, mucha crítica, y me parece que crítica razonada, crítica bien fundamentada. Con argumentos. Porque no podría ser que solo los públicos, el funcionario público tenga responsabilidad, y no el que da el dinero. Es decir, en este caso, Odebrecht sería víctima. Claro. O sea, a ese punto estamos. Podríamos llegar Claro. a esa Así conclusión. Entonces, sí, Fiscalía claro. corrige en el camino y reformula cargos, ¿no es cierto?, al tiempo de vincular a otras personas, entre ellos el expresidente Correa, y cambia el tipo penal de concusión a cohecho, en donde el cohecho, en cambio, es el que da el privado y el que recibe el funcionario público tienen responsabilidad penal por el delito de cohecho. Esta tesis de defensa, que me parece, digamos, válida, es una tesis válida porque de alguna forma lo que va a decir es que ellos no actuaron con dolo, no tuvieron la voluntad de cometer el delito, tendrá que ser probada. Y a Fiscalía, por el contrario, le toca demostrar que esta entrega de dinero fue a cambio de una extorsión, si usted quiere, de una presión para que esto ocurra. Pero tampoco a mí me parece algo muy ¿No dramático. es lo más trascendente? No es algo muy trascendente porque es la tesis, insisto, que van a tener varias de las defensas de los procesados. Pero entonces, perdón ahí, Pablo, en esta de los varios procesados que van a terminar entonces admitiendo, diciendo, sí, a mí me extorsionaron también, con prueba que sí hubo dinero de por medio para estos trabajos. Lo que pasa es que eso va a ser bien difícil de desvirtuarlo. Ah, ya. El tema, no de la extorsión, Sí, sino sí, el tema de... el dinero. De que Eso hubo ya dinero, no hay, ¿no es cierto? claro, eso ya no hay es un tema forma de... Que si alguien va con esa tesis, yo creo que no va a tener ningún resultado positivo porque los contratos están ahí, el pago de dinero está ahí. Entonces aquí lo que se discute es la responsabilidad. Y en eso, claro, es un trabajo importante que va a tener la Fiscalía. Y, por ejemplo, de los que están más arriba, ¿no es cierto? Claro. Quizás respecto de Rafael Correa no hay una... O que los contratistas digan, sí, él vino a mi oficina, porque eso difícilmente lo haya. Pero en cambio, tiene que haber un ejercicio por parte de la Fiscalía probatorio para que el tribunal llegue a la conclusión, bajo la tesis de Fiscalía, digo yo, de que el señor Correa sí era el que estaba realmente a la cabeza. O por el contrario, la defensa del expresidente sostener que él no sabía nada de lo que estaba pasando. Y ya vamos a escuchar lo que dice el propio expresidente, pero usted nos iba a plantear una cosa adicional. Yo le diría... Sobre la recusación. Sí, sobre la recusación. Ya. También hay que entender, yo no quisiera satanizar el trabajo de las defensas profesionales, porque finalmente el abogado defensor lo que hace es utilizar las herramientas jurídicas que tiene para defender a su cliente. Entonces, en este caso, al plantear la recusación... ¿Debe tener límites también o no? Sí, hay límites. Los límites los establece la ley. Pero, a ver, yo quizás aquí transgredo un poco el asunto, porque lo que está diciendo la defensa del expresidente Correa, que es el que plantea la recusación, es que los jueces no garantizan imparcialidad, ¿no es cierto? Y entonces, esa es la recusación. Por tal o cual razón, estos jueces no me garantizan imparcialidad, por lo tanto, tienen que cambiarlos, y es lo que está proponiendo. Yo les digo honestamente, al verme también enfrentado a casos en Corte Nacional de Justicia, a mí no me da la suficiente seguridad jurídica el hecho de que haya una justicia encargada. ¿Sí? Esto podrá ser discutible, tendrá que resolverlo, que lo diga la propia Corte Nacional, pero a mí sí me genera cierta sensación de incertidumbre el hecho de que sean unos jueces encargados quienes tengan que resolver una causa. Esto de alguna forma es lo que están diciendo los abogados y tendrá que resolverlo la propia Corte Nacional al resolver la recusación. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora? Hay una aceptación ya de la demanda a trámite. Este es un proceso cortísimo, sumario. Y con la aceptación de la demanda a trámite se notifica a las partes, cosa que ayer me llamó la atención que no haya sucedido. Todavía, ¿no? Pero tiene que suceder hoy. Y entonces se suspende el conocimiento de la causa. Creo que aquí la Corte Nacional... Se suspende el conocimiento y por lo tanto la audiencia. Claro, se suspende la audiencia. Y aquí yo creo que el tribunal actuó correctamente, porque dice, a mí no me han notificado, lo que no existe en el mundo del derecho no existe en la realidad, entonces yo no conozco de esta recusación. Y Corte Nacional dice, sigue la audiencia. Pero yo suponía que era ayer, pero bueno, digamos que sea hoy,
que se notifique al tribunal, que se notifique a las partes con la recusación y entonces se suspende la audiencia. Con dos posibilidades. Si es que aceptan la recusación, todo lo desarrollado desde el día lunes es nulo y tendrá que ser un nuevo tribunal. Porque y reinstalar, hacer nueva audiencia, reinstalar una con otros nueva jueces, audiencia. con lo que implica también otros jueces que no Conocer, hay. claro. ¿No es cierto? Entonces, bueno, tendrán que ser jueces de otras salas, salas civiles, salas laborales, etcétera. O si le niegan la recusación, que es quizás lo más probable, dadas las circunstancias, Claro, quizás es lo más probable, porque finalmente los jueces, digo yo, a uno le puede generar la sensación de inseguridad, pero han sido nombrados de una manera correcta por el Consejo de la Judicatura, claro. Consejo, No es un tribunal ad hoc, ¿no es cierto? Mm. Entonces, lo más probable es que esa recusación sea rechazada y la audiencia continúe el día lunes, quizás. O sea, usted sí prevé que 2 o 3 días se puede suspender. Es Con lo que cual va a pasar logra, eso. va a pasar Sí, eso, va a pasar. ¿eh? Por lo menos 2 días, estamos miércoles. Que se suspenda jueves y viernes me parece Y totalmente se viable. reinstalaría Y se reinstalaría el día lunes. Doctor Montúfar, los tiempos jurídicos y los tiempos políticos, decía la invitación a ustedes. Y vemos que primero está marchando, se inicia. Ayer Fernando Villavicencio decía, yo también tenía unas... ¿Qué horas pasan estas cosas? He sido crítico, decía, con la fiscal. Eso no significa que ya viendo el procedimiento, la fiscal en muchas cosas ha tenido razón en frenar, en trabajar, en organizar. Pero a esto se suma lo político. El expresidente dice que lo que quieren es eliminarle de una posible candidatura, que él ya pensaba retirarse de la política, pero que le obligamos prácticamente como país a que esté. ¿Cómo empatar las dos cosas? Y luego vamos a decir, no sé si quiere escuchar una primera parte del expresidente Correa. Esto es lo que dice en una entrevista. No existe justicia en Ecuador, es un instrumento de persecución, para que nos engañamos. Pero por supuesto que están relacionadas esas dos cosas. Están desesperados para evitar mi participación en las próximas elecciones porque saben que los vamos a derrotar. Ellos no saben qué más inventarse. O sea, ya me van a acusar también del incendio de Notre Dame, pero además no les dan los tiempos, porque incluso si en noviembre saliera la sentencia, sería primera instancia. Yo puedo apelar y luego después apelar. No habría sentencia en firme y de acuerdo a la Constitución y todos los instrumentos de derechos humanos, yo podría inscribirme como candidato. Entonces están desesperados viendo qué se inventan para evitar mi participación. Yo estaré donde sea más útil. Yo quería retirarme de la política. Esta gente lo que hizo fue traicionarnos, destruir todo lo que habíamos hecho, perseguir a mis compañeros, perseguirme a mí. Así que es necesario que esté donde tenga que estar. Pero eso lo determinarán pues las investigaciones, las encuestas. Somos gente muy técnica y obviamente también muy democrática, la decisión del movimiento político. Bueno, esta gente lo que hizo es traicionarnos. Supongo que se refiere al gobierno, ¿no es cierto? Y son gente muy técnica y van a esperar incluso las encuestas, ¿no? Ya no depende del... Pero aquí asoma, es una persecución, es un tema de traición. Estos angelitos, diría. ¿Qué dice doctor Montúfar? A ver, yo creo que hay varios elementos que se pueden comentar de las palabras del expresidente Correa. Primero, el tema que usted mencionaba, Francisco, de la relación entre tiempos políticos y tiempos judiciales. Sin duda, este es un juicio que tiene una dimensión política trascendente, además, ¿no? Constitutiva, trascendente. Yo sostengo que aquí estamos o vivimos con el correísmo la fusión de un modelo político, de un proyecto político con un proyecto delincuencial, es decir, lo político y lo delincuencial estaban siempre intrínsecamente, íntimamente vinculados. Pero partiendo de la dimensión política que tiene este proceso, yo creo que más bien la opinión pública y el país, que lo que queremos es justicia, tenemos que, en el caso ya del juicio que ya se inició, olvidarnos de los tiempos políticos. ¿Ya? Yo creo que hay que olvidarse del tiempo político. Primero, porque en algo sí tiene razón el expresidente Correa, no sé qué opine Pablo, es que hasta el mes de octubre, de acuerdo al nuevo calendario electoral, no va a haber una sentencia ejecutoriada. Ya. O sea, no va a haber, yo no veo. Solamente puede haber una sentencia de primera instancia, hasta incluso de segunda instancia, ya, no sé, pero una sentencia ejecutoriada, no. Lo cual a mí también me parecería incorrecto. O sea, que se apuren los tiempos judiciales para tener una sentencia ejecutoriada, me parece que sería
Porque lo peor que le puede pasar al país no es que el señor Correa participe como candidato. Sí, eso. Lo peor que le puede pasar al país, al Estado ecuatoriano, a la República del Ecuador, es que tengamos un juicio mal hecho, apurado, forzado con tiempos políticos, que después pueda ser apelado en cortes internacionales y saber finalmente esas cortes internacionales le den la razón. Por procesos o procedimientos y Exactamente. no Entonces, por las razones que está siendo exactamente. enjuiciado. Entonces yo creería que lo que más nos conviene, más debemos buscar, quienes realmente queremos justicia y queremos una reinstitucionalización del país y una verdadera lucha en contra de la corrupción y que se desmonte esa estructura de delincuencia organizada que el correísmo organizó en el país, es que este proceso vaya como tenga que ir, con los tiempos que tenga que ir, siguiéndose el debido proceso y aplicándose rigurosamente todos los principios de legalidad para que podamos tener una sentencia ejecutoriada incontrovertible. Por supuesto va a ir a cortes internacionales, pero ya tendrá que ser rechazada si se va de esa manera. Lo que me parece es que Correa precisamente es el que está intentando mezclar para entonces victimizarse y venir y ser candidato. Ya no sabe qué inventarse, dice. Pero además es como una amenaza, ¿no? Sí. No me molesten que ya voy. Él va a ser candidato. Sí. O sea, yo creo que tenemos que partir de eso. Yo creo que aquí el reto es más bien a los políticos y a la sociedad ecuatoriana. Y yo soy político y yo creo que los políticos somos los que tenemos que asumir este reto. Y creo que, por lo tanto, el tema judicial dejémoslo a un lado. Hay que estar vigilantes. Hay otras denuncias que hay que seguirlas. ¿Sí? Pero el derrotar políticamente al correísmo en las urnas me parece que es algo que sigue siendo el elemento principal del próximo proceso electoral. Y hacia eso, y tenemos que comprenderlo así. Y creo que derrotar políticamente al correísmo no es solamente vencerlo en las urnas, es elaborar y construir un proyecto, yo diría, de desmontaje institucional del correísmo en el Estado ecuatoriano. Entonces, creo que en realidad a veces nos quedamos demasiado preocupados de estos temas judiciales. Los políticos pensamos mucho en los temas judiciales, no pensamos en el escenario político, es un escenario muy complejo en donde ahí se dan las batallas electorales. Pero alguna gente le podría decir es que si no pensamos, si no se hace el seguimiento, podemos encontrarnos con sorpresas. No es que hay que seguir el seguimiento, hay que yo mismo pero soy un actor, pero no participar así, como en la vida política, judicializar todo. Entender que están relacionados, pero son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Es decir, lo jurídico no es un espacio de la lucha política. Lo jurídico es un camino una vía para lograr justicia y reparación en estos casos. Entonces, me parece a mí que, entonces, ya en el ámbito político, creo que el Ecuador sigue con la misma tarea que teníamos en los últimos 10 años, que es derrotar al correísmo en las urnas y, en segundo lugar, construir un proyecto político de desmontaje de esta estructura delincuencial y política que representó la participación, que representó la revolución ciudadana para el país. Y si no lo vemos así, y la clase política, la ciudadanía está esperanzada en la justicia, estamos nosotros mismos disparándonos. La democracia misma del Ecuador se estaría disparando. Entonces, yo creo que en realidad el tema y el desafío que yo le haría al expresidente Correa, venga, de quien yo estoy absolutamente seguro es el jefe de la banda y del núcleo de delincuencia organizada que gobernó el país durante 10 años, pero que es inocente hasta que la justicia lo condene como eso, es entonces que venga, que nos enfrentemos electoralmente. Es un reto a la sociedad ecuatoriana. Es un reto respecto a si queremos que nos siga gobernando de forma autoritaria un grupo delincuencial y político que fue el que él lideró, o pensar en un país que sea un país diferente. Y en eso yo creo que hay muchas ideas. El Ecuador ha trabajado y avanzado desde muchos sectores. Ha habido un gran esfuerzo también de múltiples actores en función de cómo debe ser ese país. Lastimosamente el gobierno de Moreno, que tenía un pie y sigue teniendo un pie en el pasado y un pie en lo que podríamos decir una vía de transición, no fue capaz de reenrumbar. Hubo un momento, yo diría, importante en la época de la transición, cuando Julio César Trujillo estuvo a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero luego de eso ya no hubo más. Y creo que, en realidad, los ecuatorianos en este momento tenemos que distinguir el desafío político que tenemos hacia adelante y no confundir ni tratar de mezclar los dos ámbitos. Rafael Correa tiene que ser juzgado porque, yo sostengo, fue el jefe de una estructura de delincuencia organizada en el país. Pero eso es un proceso de la política. Pablo, entonces, estos tiempos políticos, sí, tiene todo el derecho y las posibilidades de jugarlos también, ¿no? Y aquí viene una cosa. Primero, las enmiendas
ya no están, o sea, él ya no candidato a la presidencia, no puede ser. No por los juicios, ni por nada, no puede ser simplemente. Pero puede ser a cualquier otra cosa, y él ha dicho que democráticamente aceptará lo que decida el movimiento, el partido. No nos ha dicho cuál, pero supongo que, en el que se va a inscribir dirá cuál es, no sé si será la 5, si volverá a la 35, puede pasar todo eso, ¿no? Pero ¿cómo separar? Lo que nos pide justamente César, separar los tiempos jurídicos y los políticos. En los jurídicos, ¿cómo estaría encaminado este tema? Para hacer el seguimiento, pero que no coincida, digamos, con el calendario electoral, o si coincide, que no importa, ¿no? Es la cuestión, que se Claro. separe. Yo realmente me alegro mucho de escucharlo a César en esa posición, porque César es un político y César obviamente está pensando en las consecuencias políticas de esto. Claro. Y no hay cómo separar los resultados, porque las consecuencias políticas de este proceso penal son potentes. ¿Qué significa que a Rafael Correa lo condenen una sentencia ejecutoriada por cohecho? Significa la muerte política del expresidente. Son consecuencias sumamente fuertes, o que nunca más pueda volver porque el delito de cohecho es imprescriptible y mientras no venga a cumplir la pena, nunca más podrá estar en el Ecuador, ¿no es cierto? Entonces son consecuencias muy fuertes. Pero yo digo, a mí me alegra mucho escucharlo a César, porque César dice hay que separar estas dos cosas y no necesariamente hay que apurarse y que la justicia corra para llegar a la imposibilidad de que Rafael Correa sea candidato. O sea, que nos ayuden a inhabilitarlo casi. Y esto es lo más sano. Ya. Esto es lo más sano porque también vamos a ver, Rafael Correa no la tiene muy fácil para ser candidato, ya con los problemas que hoy Claro. tiene, no necesariamente vinculado al tema de cohecho. Yo Con creo todo. que lo más sano hubiera sido que él venga, comparezca al proceso y se defienda. Eso hubiera sido lo más sano para el Ecuador, porque es importante que nosotros podamos conocer si es que realmente es autor del delito de cohecho en calidad de autor mediato, es decir, que él estaba a la cabeza de Sí. todo. Ojalá Estaba a la sepamos cabeza que el que dirigía, el digamos. país necesita conocer la verdad respecto de esto. Ya. Ahora, los tiempos jurídicos puede que sí den, César ¿Sí? y Francisco, puede que sí den. Porque la ley... Sin que alguien diga los han apresurado, ni no. A Bueno, ver, van a decir. los tiempos legales puede Ya. que sí den. Pero la lógica del sistema judicial no funciona así. Ya. Vamos, un proceso penal. Pensemos solo en el caso también muy conocido del ex vicepresidente de Glass. 2 años. Claro. 2 años en que se ejecutaría la sentencia. Y así demoran todos los juicios, 2, 3 años. Yo tengo casos en Corte Nacional que no se resuelve la casación, 2 años ya en casación, no se diga más el año de apelación. Entonces, fácticamente, bajo la lógica o cómo funciona el sistema, es muy altamente improbable que tengamos una sentencia ejecutoriada en contra de Rafael Correa. Si quieren hacerlo, lo pueden hacer. Y entonces eso a nosotros, digo, a mí como abogado, como ciudadano, Como ya litigante ya me permanente, generaría una duda. porque ¿por qué tanto apuro? Ya. ¿No es cierto? Porque entonces parecería que sí hay el afán de imposibilitarle a Correa que sea candidato. Ahora, ¿puede ser candidato Correa? Yo he visto que han habido encuestas, levantan encuestas con Correa como candidato a presidente. Eso es mentira. Claro. Correa no puede ser candidato a presidente de la República porque hay una prohibición constitucional. Entonces no puede serlo. Lo otro, ¿él puede ser candidato a otra dignidad? Sí puede serlo. Porque él, si bien tiene un auto de llamamiento a juicio en el caso de secuestro del señor Balda, ese proceso está suspendido. Claro, y miren las diferencias entre el delito de secuestro y de cohecho. En el de cohecho sí se lo juzga. ¿Por qué razón? Porque hay apenas 4 delitos, los Que delitos no de corrupción, necesitan la presencia. que no necesitan la Ya. presencia y pueden ser juzgados en ausencia. El resto de delitos, asesinatos, necesitan la presencia de la persona para ser juzgada. Y se suspende el juicio hasta que el delito prescriba. En el de cohecho no. Por eso lo están juzgando y es imprescriptible. Bien. Como no hay todavía una sentencia ejecutoriada, Correa y todos los que están procesados podrían ser candidatos a una Desde la elección popular. vicepresidencia. Menos Glass que tiene. Menos Glass, no menos que ya Glass. tiene. Sobre la vicepresidencia hay una discusión. Digamos, aquí una discusión interesantísima entre los constitucionalistas, creo que son ellos los llamados a dirimir esta disputa, pero por citar dos grandes constitucionalistas, Jorge Benavides dice que sí puede ser candidato porque la prohibición es para ser presidente de la República. Rafael Ollarte dice que no puede ser candidato porque esta prohibición aplicaría para ambos, porque ¿qué pasaría si es que muere el presidente, renuncia, lo Le toca destituyen? ser presidente Le y no toca- podría y asumir entonces el no cargo. podría, ¿no es cierto? Claro. Cuando es la única función que tiene. Discutible. Pero hay otra cosa, Francisco, que es súper importante y a mí me parece este momento comentarlo. Y es el hecho de que el correísmo,
Rafael Correa, le impidió a Abdalá Bucaram que se inscriba a una elección a través de un poder, de una procuración. O sea, ya hay una le especie dijo, de jurisprudencia. claro, a través de su gente que estaba en el Consejo Electoral, le dijo, usted tiene que venir personalmente a inscribirse. Él mismo, es el correísmo quien hizo esto. Y entonces ahora ellos van a querer inscribirse a sí mismos a través de procuración judicial o en un consulado, y entonces aplicando sus mismas reglas no se los deberían permitir. Pues. O sea, usted encuentra también ya hay un instrumento que no es político, sino jurídico. Es jurídico. Él puede inscribirse, ¿no? Bueno, hay un antecedente. Venga. Hay un antecedente, tiene que venir a inscribirse. ¿Puede venir a inscribirse él? No puede, porque tiene 2 órdenes de prisión. Entonces, claro, va a ser candidato, él la tiene bien complicada que sea candidato. Por último, supongamos que es candidato y gana para asambleísta. ¿Tiene que posicionarse cuándo? ¿En mayo? Bueno, sí, mayo del siguiente año. 21. Hasta mayo del siguiente año quizás ya hay una sentencia ejecutoriada. En el caso de que se lo encuentre culpable. Si se lo encuentra inocente, pues ya el hombre puede hacer todo, ejercer el cargo. Pero si se lo encuentra culpable ya no se podrá posicionar porque tiene una imposibilidad. Los condenados por delitos de corrupción, como el de cohecho, tienen una imposibilidad para ser autoridades, digamos, candidatos por el resto de la vida y a cualquier dignidad. Ni siquiera podrá ser ni concejal, ni junta parroquial, ni nada. Por eso digo, las consecuencias políticas de este proceso jurídico son potentes y por eso a mí yo celebro la posición de César de que hay que dejarle a la justicia que camine por su lado, que se respete el debido proceso, que nadie tenga dudas del resultado de este juicio. César, sí, la verdad es que esa posición termina siendo la racionalidad de un país que está buscando institucionalizarse. Es que mira, habrá esa conciencia y claro, y este análisis que nos acaba de hacer Pablo Encalada, para tener también un poco de paciencia, ¿no? Lo que pasa es que la impunidad nos indigna a todos y se nos pasean por las narices y maltratando. Pues. ¿Cuál es el plan de Rafael Correa, Francisco? Si uno mira las condiciones y las situaciones, y yo coincido con Pablo, él la tiene difícil. Él no va a ser candidato a la presidencia porque no puede, no va a inscribirse o intentar inscribirse como candidato a la vicepresidencia porque habría un elemento para descalificarlo. Él va a ser candidato a la Asamblea por Europa. Además de su domicilio está en Europa. Para eso no tiene que venir al Ecuador. Tendría que salvar el tema de la inscripción. Yo creo que no le deben poner cortapisas. Porque volvemos otra vez a ese tipo de artimañas, ¿no es cierto?, de lado y lado, para impedir la participación electoral. ¿Y por qué digo esto, Francisco? Porque este tema es en el fondo político. ¿Y por qué es político? Porque lo que Correa y su grupo, que es esta mafia de delincuencia organizada, y hago la distinción entre los simpatizantes de Rafael Correa, que son ciudadanos ecuatorianos, a quienes como compatriotas creo que todos estimamos y respetamos su punto de vista, y este grupo delincuencial que es el que ha venido operando. Hay que hacer siempre esta diferencia, porque si no, todo se junta y caemos y ahí es injusto. Y caemos en perspectivas totalitarias de la política. Entonces, creo que lo que él quiere es venir, ser candidato y pensará ganar las elecciones, o sea, ganar apoteósicamente, tener un buen bloque legislativo, incluso tener mayoría en la Asamblea. Para poder cambiar cosas. Para ahí entonces bajarse por la vía de la Asamblea a las autoridades de control y de justicia que finalmente lo terminaron, lo están investigando o están en procesos contra él. Ese sería el plan. Y de esa manera desvanecer todo. Pero como le digo, problema finalmente es sería político. Desvanecer, sino tapar todo. Tapar y que todo quede en la impunidad. Ese era el plan original. Claro. Eso es lo que busca. No es posible. Desde su mente criminal es lo que busca Correa. Lo digo de esa manera. Sí. Pero entonces el tema aquí es político y es electoral. Y en realidad solo se va a resolver si el pueblo ecuatoriano lo decide votando. Si el pueblo ecuatoriano lo ratifica, es decir, si le devuelve a dar el poder a Correa, o piensa y decide electoralmente por un destino diferente. Entonces yo creo que los actores que creemos en la democracia, en el Estado de Derecho, en una sociedad de prosperidad, en una sociedad de igualdad de oportunidades, tenemos que pensar que esta es una lucha política, es una lucha que tiene que darse en las urnas. Tenemos que olvidarnos de los procesos judiciales. Es el pueblo quien decide un país distinto, como la canción de la Violeta. Es que si no, volvemos a otra vez a lo que ha sido inveteradamente la historia política del Ecuador, que es el encontrar alguna artimaña, ni siquiera legal, a veces reglamentaria, para impedir que mi contrincante se inscriba. El caso de Asad Bucaram es el caso quizá emblemático en la historia ecuatoriana. Entonces, a mí me parece que en realidad
y así tenemos que entenderlo, y por eso es importante que el juicio sea tan incontrovertido para que nos dé una verdad judicial de que aquí tenemos o tuvimos una maquinaria de delincuencia organizada estatal, porque la ciudadanía tendrá que escoger sobre eso. César, pero ahí hay un tema, y claro, cuando nos dicen, oigan, pero es que le mencionan mucho, bueno, es el enjuiciado, es el que está encausado, digamos, y es el que gobernó 12 años, digo 12 años porque es Alianza País el que está todavía, o sea, el vicepresidente de él es el presidente actual, que se han peleado, qué sé yo, no sé si la mayoría de este gobierno todavía sigue entre las 35 o se disminuye en 30 y quedan en las 5, alguna cosa de esas puede pasar. Pero este afán de discutir y de dejar claro, porque si le dejan también suelto al expresidente, parecería que aquí no ha pasado nada y que es solamente lo político. Claro. Es que hay otra cosa adicional, Francisco y Pablo, y es que a nosotros nos vendieron la idea, y por eso yo siempre estoy en desacuerdo con a veces, estas muletillas conceptuales. Yo mismo soy politólogo de profesión y en alguna ocasión les he utilizado, del populismo, del carisma. Ahora nos damos claramente cuenta cómo ganaba Alianza País las campañas electorales. Si algo nos dice política, el dato político de Rosberg es que el tal carisma eran millones de dólares inyectados a las campañas electorales en un esquema en que los empresarios también tenían mucha culpa, porque es una cosa bien interesante. Siempre le echamos la culpa al pueblo. El pueblo fue el que eligió. Pero esto era maquinaria que se alimentaba de grandes poderes empresariales en el Ecuador. Se estructuraron para quedarse. Exactamente, era una estructura delincuencial en donde participaron empresas nacionales y extranjeras. Y siempre le echamos la culpa al pueblo y al populismo a que se deje engañar, cuando en realidad lo que teníamos es una maquinaria electoral delictiva. Pero bueno, entonces ahora nos damos cuenta cómo es que ganaban las elecciones, pues. ¿Cuáles eran los mecanismos? ¿Cómo estaba todo articulado desde el Estado? Que el candidato era el aparato estatal, además actuando ilícita e inmoralmente. Entonces, yo creo que ya en otras circunstancias, me parece a mí, evidentemente la competencia tiene que ser igual, tiene que ser transparente, tiene que ser... Pero ahora ya no va a ser igual, ellos tienen la plata. Bueno, tienen la plata, pero no van a poder debería haber una autoridad electoral y hay que exigir, a pesar de los cuestionamientos, a pesar de las dudas, hay que exigir que tengamos por primera vez un proceso electoral que sea un proceso electoral equitativo y transparente. Entonces, y con esto termino, me parece que aquí hay que asumir políticamente el reto también. Es un reto de la clase política ecuatoriana democrática y también de la sociedad. Y dejar que el proceso judicial avance, porque en realidad tiene que haber justicia en un tema que es delincuencia organizada estatal, de mi perspectiva. Pablo, ahí, no sé, ojalá algún rato alguien le motive a entrar en política también. Necesitamos juristas con esas mentalidades que puedan venir. Pero si a usted le dicen políticamente, sí, como dice César, permítanme inscribirse, más allá de lo que usted mismo nos ha recordado, ellos ya aplicaron una imposibilidad para que alguien se inscriba, le dijeron a Bugarán no puede, tiene que venir. ¿Cómo es la inmunidad después de que ya se inscribe, le hacen caso a César, o se cumple y le inscriben como candidato asambleísta en Europa? Con seguridad, digamos, va a tener ahí una discusión, le aceptan, viene a ser candidato. ¿Qué inmunidades él va a tener en virtud de ser candidato? ¿A todo? ¿O si le sentencian siendo candidato, no va a poder ni siquiera venir a posicionarse? Es interesante la pregunta que formula, porque es quizás el escenario más probable. Ya. Partimos del hecho de que probablemente no tengamos sentencia ejecutoriada, porque si hay sentencia ejecutoriada se acabó, ya, ¿no es cierto? Sí, se claro, acabó, no hay nada que hacer. Pero usted también ha dicho, y no hay ejecutoriada hasta noviembre, ¿no es cierto? Y él puede inscribirse y hasta en esta salvedad de que se inscribe a través en el exterior, ¿no es cierto? Que es jurídicamente viable, porque finalmente no se puede limitar los derechos de participación y jurídicamente Correa podría inscribirse. Y aquí es interesante, pero ya la justicia ha dicho, en contra de lo que yo mismo creo, la Corte Nacional ha dicho que aún si hay procesos en curso tienen que suspenderse el trámite. ¿Para qué? Para que no interfiera en el proceso electoral. Y entonces en este caso, bajo ya los precedentes que ha establecido la propia Corte Nacional, no obligatorios por cierto, pero ya hay decisiones en ese sentido, Correa podría venir e incluso podría venir a hacer campaña, porque ya las órdenes de privación de libertad que tiene, las 2 órdenes de prisión preventiva, estarían suspendidas. Entonces él podría tranquilamente venir desde el día 1 de la campaña,
estar acá, salir libremente y claro, luego ver qué es lo que pasa con su proceso. Pero esto me parece quizás lo jurídicamente más viable. Vamos a ver si es que lo dejan, ¿no? Claro. Yo también creo, yo esperaría que siempre prime la ley, porque finalmente yo lo veo todo desde el derecho. Claro, pero Pablo, ahí, si prima la ley, usted mismo nos dice, pese a que hay, no sé si haga una jurisprudencia obligatoria que genere, digamos, no sé, una obligatoriedad después de esas sentencias, de que a lo mejor no se suspende y sigue el proceso mientras él es candidato. ¿Qué es lo que aspiraríamos? No, al contrario. Primero, no hay jurisprudencia obligatoria, no hay, es lo primero, no hay. Ya. Pero ya han habido casos en los cuales la Corte Nacional, en casos exactamente similares, le dio un cantón y en plena audiencia de juicio se inscribió y suspendió. Entonces esperó hasta que proclamen resultados, todo un periodo larguísimo, 4 meses, estaba libre. porque estaba de candidato y entonces se suspendió el proceso electoral. Entonces ya la justicia ha actuado de esa forma y por lo tanto Pero yo podría actuar de otra manera. Podría actuar de otra manera, pero ya sería sospechoso. Ya sería sospechoso. Así que ese escenario que plantea Francisco es el más probable. Es el más probable. Esto continuó diciendo en Russia Today, donde está trabajando ahora el expresidente. Santos, un malhechor, el único corrupto confeso verificado, ni siquiera lo acusaron con tal de que acusa a Jorge Glass. Y ahora Pamela Martínez, que fue asesora mía, y me parece pues que ha sido muy flexible de moral, por decirlo menos, ha hecho su empresa que ni conocía, ha contratado con estas empresas para recibir pagos supuestamente a cambio de servicios legales, pero en verdad eran pagos exagerados, ¿no? Estaba abusando de su posición. Entonces le encontraron en esa infracción, le dijeron, bueno, si acusas a Correa, lo dejamos libre. Y está libre y nosotros estamos acusados. Pero no lo puedo operar, ni para qué nos engañamos. Es el lawfare, porque no nos pueden vencer en las urnas, entonces tratan de, primero, destruir nuestra reputación y segundo, buscar por medio de la justicia no podamos participar en elecciones. Y esto cambiará cuando cambie la situación política, porque lastimosamente, con la complicidad de la prensa hegemónica de América Latina, más la cooptación de la justicia, que pueden realizar estas cosas. Cuando se capte el poder político, como sucedió en Argentina, se puede enfrentar de nuevo esa prensa. Los jueces se sientan nuevamente independientes, todo va a cambiar como sucedió en Argentina. Bueno, a ver, César, aquí dice como sucedió en Argentina y la tenemos a la señora Kirchner, o lo tienen como vicepresidente, pero aquí hay dos afirmaciones. Primero, deslegitimar a los 2 testigos que dieron su versión anticipada, a Santos y a la señora Pamela Martínez. Resulta que es solo un abuso del cargo, no sabido, sí, un abuso de confianza. Y esto es una infracción en realidad, o sea, es casi como que se ha pasado el semáforo nomás. Relativiza todo el delito y termina diciendo que lo que hay es que cambiar la justicia para que esto se resuelva. Eso se resuelve políticamente. Claro, sí. Está diciendo que se resuelve políticamente. No es lo que ustedes han dicho, que se resuelve en justicia, si no lo ha dicho. Y ahí sí ya les enfrentamos incluso a la prensa. Claro, eso es lo que me parece su plan, ¿no? Su plan es volver a tener espacios de poder desde la Asamblea, ¿no es cierto? Porque la maquinaria estatal todavía sigue en gran medida en poder de Correa. Hay que tener en cuenta eso. Y por eso es que me parece que el desafío político que tenemos hacia adelante es un desafío doble o triple. Por un lado está, me parece a mí, que la justicia funcione para que haya justicia y haya reparación. Creo que el hecho de que de lo que se trata este juicio arroz verde, Francisco, es algo, creo que es inaudito. Es inaudito. Compartíamos ayer con Pablo también una conversación y un poco yo llegaba a esa conclusión. Imaginémonos qué significa que desde la propia presidencia de la República, se haya organizado una oficina para gestionar, recibir y canalizar sobornos. Desde la propia presidencia de la República, en la propia presidencia, con empleados de la presidencia, con infraestructura de la presidencia, con el sistema informático de las comunicaciones de la presidencia. O sea, es algo inaudito. Inaudito. Ya sin ninguna vergüenza, diría. ¿No es cierto? Reparos, nada. O sea, y es esto ordenado por el presidente de la República. El presidente de la República, el jefe de esta estructura, un gobierno paralelo. Lo que tuvimos es un gobierno paralelo. Eso me parece que eso es un delito, no solamente ya hablando de los tipos penales. Aquí hay un daño histórico, un daño moral, un daño institucional. Todo, ¿no? Enorme, incuantificable. Nos va a costar
recuperarnos como país. Y por lo tanto, todavía, en la estructura del Estado ecuatoriano, la presencia de personas, de funcionarios que responden a ese mismo proyecto y a esa misma lógica está presente. Entonces hay que desmantelar aquello. Hay que desmantelar el sistema legal que fue armado desde el correísmo para eso. Por eso yo siempre digo, Francisco, el Ecuador, si realmente quiere salir del correísmo, si queremos realmente desmontar el correísmo, necesita otra constitución. No estoy llamando ni estoy proponiendo una asamblea constituyente, no. Pero si uno piensa en el futuro del país, en el futuro de nuestros hijos, en el presente de la sociedad ecuatoriana hacia adelante, necesitamos un Estado de Derecho y eso no tenemos. Con esta constitución, no porque está organizado para que no funcione. Mire lo que acaba de ocurrir con la reforma del Código de la Democracia. Son reformas parche a un código armado por el correísmo para que Alianza País funcione como un partido hegemónico. Es decir, necesitamos cambiar la estructura del Estado ecuatoriano, cambiar el modelo económico, cambiar el Estado, retornar a ese sistema tripartito de funciones y de poder. Necesitamos una nueva constitución. Necesitamos un nuevo Estado. Es decir, la salida del correísmo no es un... puede ser apelado en cortes internacionales. Está estructurado entonces. Hay que mirar el problema en lo que es. Fueron 10 años en que se montó una estructura delincuencial y política al mismo tiempo. Entonces, Francisco, el punto aquí es el Ecuador está realmente preparado para eso. Estamos realmente, digamos, aquilatando el carácter de lo que tenemos hacia adelante. O sencillamente pensamos y nos vamos aquí a auto-vanaglorar, porque mire, yo fui acusador particular en el juicio en contra de Jorge Glass. Jorge Glass está en la cárcel. ¿Ha cambiado algo la estructura del correísmo en el Ecuador? Sí, hay justicia, hay una persona que cometió ese y muchísimos otros delitos que todavía siguen en la impunidad. Pero ha cambiado el país. ¿Hay un cambio real en eso? No. Creo que realmente tenemos que entender el problema, tomar el toro por los cuernos y pensar que el Ecuador se merece un futuro. Y eso pasa por enfrentar electoralmente, políticamente, y vencer y derrotar a la corrupción y el correísmo, porque de lo contrario vamos a retornar como en un círculo vicioso a la misma situación. Claro. Pablo, entonces ahí la idea César dice hay que reformar seguramente la Constitución, si no ir a una constituyente. Esos procesos pasan por una asamblea que es el resultado de este montaje, porque hay muchos legisladores, no muchos, los que llegaron con el correísmo han sido beneficiarios de esta trama de recursos para mantenerse en el poder, lo cual les volvería ilegítimos, ¿no? ¿Y cómo les podemos pedir a ellos mismos que reencaucen el país? Jurídicamente hablando, y usted que es litigante, que de eso vive, ¿no es cierto? ¿Por dónde se debería empezar? A mí me da terror las refundaciones del Ecuador a cada rato. Yo sé que César, con sus frente razones, a las declaraciones del sí, pero a mí, yo digo, o sea, yo parto por eso. Yo veo, por ejemplo, lo que pasa en Chile, ¿no es cierto? Y uno dice, quizás, claro, hace falta una nueva constitución, una nueva organización política de la sociedad. Pero a mí me da terror, porque las experiencias que tenemos, y más en el Ecuador, cuando tenemos, creo, 21 constituciones, 21 constituciones, un promedio de 10 años de duración cada constitución. Entonces, a mí me parece que esa es la causa por la cual nuestro país carece de institucionalidad. Yo más bien creo que el país tiene que trabajar hacia reconstruir, si es que alguna vez existió institucionalidad en el Estado. Y quizás sí hay la necesidad de reformas constitucionales. Yo, como abogado, particularmente soy un abogado penalista, pero yo sí veo la necesidad de reformar la Constitución respecto de la justicia, por ejemplo. Es imprescindible porque, y volvemos a lo mismo, hoy por hoy una de las quejas es de que están siendo juzgados por unos jueces encargados. ¿Cómo es posible que el juicio más importante en la historia del Ecuador sea resuelto por unos jueces encargados? No con esto quiero decir que sea nulo el juicio ni que la sentencia vaya a carecer de validez, pero no es sano, ¿no es cierto? No es sano que un país tenga eso. Que el juicio más importante se resuelva por jueces encargados. Pero no es sano. habría sido peor tener a los que estaban en esa corte de vergüenza, a la mayoría, ¿no? Que estaban ahí. No sé si fuera mejor, si era peor. Yo creo que hay que trabajar hacia una transformación de la justicia y nadie habla de esto. A mí me preocupa que los políticos no regresan a ver la justicia, sino cuando ya están siendo juzgados. Porque claro, el afán es concentrar la justicia y quizás me tomo un minuto para hablar de esto. ¿Y cómo puede haber justicia independiente
Si existe un órgano administrativo como es el Consejo de la Judicatura que revisa decisiones jurisdiccionales, cuando destituye a jueces porque no le gusta, ¿cómo resuelve? La sentencia. Claro, como no le gusta una sentencia y los destituye. Esto fue lo que hizo el correísmo. De esto el gran responsable fue Alexis Meri y Gustavo Yalca, hay que decirlo con nombres y apellidos. Ellos fueron los que secuestraron la justicia, pero este modelo sigue hasta hoy porque quizás es útil todavía. Y otra cosa, el Consejo de la Judicatura está integrado por representantes de otros poderes del Estado. O sea, orgánicamente, normativamente, ¿cómo podemos esperar independencia si el Consejo de la Judicatura producto está con representantes del Ejecutivo y del Legislativo? Entonces hay que caminar hacia una reforma del Poder Judicial. Y esto, claro, hace falta, esto es a través de una reforma de la Constitución. Yo quisiera volver sobre un punto, para volver al tema, sí, claro, ¿no es cierto? Del que nos convoca y sobre el que es mi especialidad también, porque no quiero desviarme hacia lo político, que aunque me gusta, yo soy abogado. Yo espero que algún día esté. Claro, y pregunta, y Correa, ¿no es cierto? Lo plantea con una persecución. ¿Es una persecución política? ¿Es realmente una persecución política? Entonces hay que atender al hecho. Quizás si al señor Patiño, que fue procesado y está prófugo por hacer unas declaraciones, quizás eso raya más. Uno dice, chuta, esto no me suena muy bien, porque él hace unas declaraciones y que por eso termine procesado penalmente, a mí no me gusta. El caso de la señora Pavón también, como que hay una línea muy fina entre la protesta y la rebelión. ¿No es cierto? La justicia tendrá que decirnos. Pero el caso Sobornos, hay un hecho clarísimo, cierto, es que las empresas pagaron a los funcionarios públicos, se beneficiaron de contratos, y entonces hay un hecho que está ahí. Eso no es persecución política y el país necesita conocer la verdad. Y la verdad aquí pueden ser dos. O realmente no sabían, o los aportes eran voluntarios, que pueden ser una de las tesis de las defensas, no fueron aportes, simplemente no estaban colaborando, o realmente era como contraprestación para dar contratos con el Estado. Y es que quisieran probar lo que usted acaba de decir, que lo que estaban era colaborando, ni les presionaron ni nada, pero ya tenemos la declaración de Pedro Verduga que dice, sí, me presionaron y ya voy a decir quién. Y no solo eso, porque van a decir, no, fueron colaboraciones voluntarias. Vamos a ver las fechas, pues. Exacto. La fecha de la colaboración voluntaria coincide con la suscripción del contrato o con el pago del anticipo. Están las facturas. O sea, y las facturas cruzadas. Y eso, por eso para mí no es tan relevante. Claro, uno tiene, no es tanto lo que dice una persona, no es tanto lo que dice el colaborador, porque está bien, la señora Martínez, el señor Consensado, quizás para salvarse van a decir cualquier cosa, para reducir sus penas, para que no los procesen, porque hay un acuerdo con Pamela Martínez. Pero no es tanto lo que ella dice, sino lo que se comprueba de lo que ella dice. Porque si ella dice que en tal fecha, que montaron una oficina paralela en el edificio Concord, vamos a ver si es que realmente lo existía la oficina, quienes funcionaban, un contrato, hay que preguntar, no sé, habrán hecho esa tarea investigativa y efectivamente existió esa oficina paralela, que es lo que dice César, que es gravísimo. Entonces, no nos quedemos tanto con lo que dicen estos primeros días. Por ejemplo, ayer el testimonio de Zurita, Cristian Zurita, que hizo esta investigación muy bien hecha. Pero no es tanto lo que él dice. Claro, ¿no es cierto? es todo lo que se puede probar como la tesis que él plantea en su investigación. ¿Cómo se va a probar todo lo que él describe? Porque él hace una descripción clarísima del hecho. Pero esto tiene que ser con pruebas. Con todas las... Y me parece, y me temo, pensando quizás como en perjuicio de las defensas de los procesados, me temo que va a ser probado. Porque es fácil ir a los registros de los contratos, ahí de los dice, documentos. están los contratos, están las fechas de las entregas. Lo que algunos han dicho es, ¿y dónde está la plata? ¿Cómo hicieron? Se repartieron. La plata se la gastaron en la campaña. Claro. Y eso van a ir a decir eso los proveedores. Ellos están llamados a la audiencia de juicio. ¿Sabe qué? El que ponía las carpas, él va a ir a la audiencia de juicio en estos días y le van a preguntar, ¿usted en realidad puso las carpas? ¿Cuándo las puso? ¿Quién lo contrató? ¿Quién le pagó? Cerrado el círculo. Cerrado el círculo y vamos con él. Y esta parte del presidente de intentar bajar no solo su relación con doña Pamela Martínez y decir, bueno, era mi asesora, casi no le... Sí, era mi asesora en último caso, pero lo que ha tenido es una actitud muy flexible, ha abusado de la confianza y ha cometido una infracción. Claro, él lo que está diciendo Correa ahí no desconocer el hecho, ¿no es cierto? Primero, no desconoce el hecho. Y segundo, es restarle credibilidad al testigo que dice que él le ordenaba, ¿no es cierto? Para dictar sentencia, rarísima vez los jueces tienen pues videos
de los hechos, ¿no es cierto? Eso es rarísimo, Claro, casi nunca sí, sucede, sí. quizás en un delito flagrante. Pero el tribunal tiene que resolver en función de la sana crítica y la lógica, ¿no es cierto? Es una deducción Ya. que hace finalmente el tribunal. Entonces, solo poniéndolo en un razonamiento súper simple, Correa no sabía que su asesora estaba recaudando dinero y que estaba repartiendo para la campaña. Bajo la lógica como funcionó el gobierno anterior, en donde Correa estaba detrás de absolutamente todo. Y él ha dicho públicamente, a mí no se me pasa. Y entonces la fiscal general le toca un trabajo complicado, porque esto a nosotros en una conversación quizás de cafetín o aquí en esta radio uno dice, ¿cómo Correa no va a saber? Correa debió haber sabido, eso creo yo, Claro. pero la fiscalía lo tiene que probar en tribunal. Cuando le dicen, sí, yo le di lo último, los $6,000, y él dice, sí, pero era de un fondo de solidaridad. Entonces ese elemento que parecería, ¿no es cierto? Porque lo vendió bien Correa cuando dijo, apenas por $6,000 me acusan. Pero esos $6,000 ya vienen a ser un elemento más, porque entonces ya quiere decir que él sabía que había un fondo. Claro. ¿De dónde provenía el fondo? ¿Cómo se nutría ese fondo? ¿Por qué a Pamela Martínez? Ya sabemos. ¿Por qué a Pamela Martínez? ¿Y por qué no directamente a Alianza País, al partido? Claro. Si es que quería pedir un préstamo. Además que habla muy mal de la calidad de economista que era. Claro, porque estaba pidiendo un préstamo y un fondo que no estaba autorizado ni notificado a nadie que lo cree. No, era un acuerdo, todos nos suben porque siempre se necesita, ¿no? Esto nos decía eso, un Twitter del expresidente Correa que dice, falleció Claudio Bonadio, el juez que persiguió a Cristina. Jamás nos alegramos de las desgracias ajenas, pero lo que escribe Wikipedia sobre él es lo que Camacho, Salazar, Pérez Reina, operadores de la justicia desvergonzadamente, son vendidos. Tengan cuidado, ¿no? O sea, ¿qué será esto? ¿Una amenaza? ¿Una premonición? El expresidente antes de ir. Pero Fernando Villavicencio nos dijo esto. A mí este tuit me llamó mucho la atención. Este gobierno paralelo, organizado estructura en la sombra, nació bajo disposición, conocimiento de Rafael Vicente Correa Delgado. Por eso es que la acusación, la teoría del delito, sí, como señala la fiscal, es perfecta. Sí, claro. Es perfecta y coincide enteramente con toda la investigación nuestra. Por eso el titular de nuestra primera investigación, publicada el 3 de mayo, dice: Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador. ¿Y cuál es el fondo de esta trama? Es que el partido Alianza País, y esto es muy importante lo que ayer dijo la fiscal y que es preciso, Rafael Correa no solo era el presidente de la República, Rafael Correa era el presidente de Alianza País. Claro. Esto es mucho más grave y es exactamente así. Porque Correa, como presidente de la República, organizó una estructura delincuencial criminal que operó desde el Palacio de Gobierno, que operó también en oficinas paralelas pagadas con recursos del Estado. Es decir, hay otros delitos. Porque ¿con qué recursos se pagaba? El edificio, las oficinas en la Unión y en el edificio El Concord. ¿Y por qué la señora Martínez, que era asesora de él, y Laura Terán, que eran empleadas del Estado, públicas? Claro. Y la señora Olga Muentes, que no está procesada, y ayer hubo reclamos. Olga Muentes es una figura clave que apareció por primera vez en el caso de Jorge Glass, de Odebrecht. Olga Muentes era la asistente personalísima. Bueno, esta configura, coinciden, últimamente están coincidiendo bastante. Sí, yo quería mencionar por favor. Precisamente cuando junto a Fernando Villavicencio presentamos la acusación particular, nosotros agregamos algunos elementos importantes de la investigación que habían realizado Zurita y Villavicencio y que no habían sido tomados en cuenta por la fiscal. Y uno de los elementos, entre los varios que fueron numerosos, pero uno era central, y no sé, habría que ver si es que está incluido como prueba, que es un elemento fehaciente, no solamente de el conocimiento de Rafael Correa de toda esta estructura, sino de cómo también él fue beneficiario. En relación a estos $6,000 que a veces y se dice $6,000. Como les comentaba, Laura Terán, que llevaba esta contabilidad y este registro tan detallado, tenía un programa Excel, y en ese programa Excel las fechas no van a coincidir porque no recuerdo exactamente las fechas, pero lo que voy a decir es para describir, más bien dicho, por ejemplo, como ejemplo.
Octubre 13, RC solicita préstamo. Octubre 20, realizada depósito en cuenta de Pre-1 o presidente. P1, sí. presidente. Para viaje a Altena. Entonces nos tomamos la molestia de mirar, en esos días estuvo Rafael Correa en el Tena, y después, diciembre 7, pago deuda RC o L1, el líder 1. Es decir, se configura ahí claramente de que había, primero, la utilización de seudónimos, claro. Estaba de la trama casi, exactamente, con un lenguaje hecho para eso. Exactamente. Entonces yo creo que hay esos y otros elementos que prueban la autoría mediata precisamente de Rafael Correa en el tema. Pero yo quisiera solamente regresar a este debate que me parece que no es para este momento, pero que sí que es importante, creo que estamos dejarlo planteado. Sí, estamos planteados, ¿no? Yo respeto mucho la tesis de Pablo, de que en realidad las refundaciones le han hecho mucho mal al Ecuador. Pero aquí hay una pregunta que yo me hago. Yo también he pensado eso en muchas ocasiones. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿cómo vamos a salir del correísmo? Y creo que la experiencia histórica de lo que han sido estos ya 3 años de gobierno de Lenín Moreno es que las reformas lo que han hecho es consolidar al correísmo. Consolidarlo en la perspectiva de que le han permitido seguir operando desde el Estado con su personal político y con sus propias leyes y con su propia constitución. Entonces, es que cuando se juntan tienen mayoría en la Asamblea. Pero no solamente eso, sino que están presentes en todas las instituciones públicas. Están presentes en las instituciones incluso que operan justicia en el Ecuador. Yo quisiera ver la estructura que tiene, por ejemplo, la Fiscalía, la estructura que tiene la Procuraduría General del Estado. Petroecuador, los ministerios más importantes de los sectores estratégicos. Entonces, sí, en el mundo ideal, los países se van institucionalizando, y la institucionalización, es lo que yo he estudiado en mi calidad de politólogo, son procesos de mediano y largo alcance. Pero el país está sumido en una crisis económica profunda. Tenemos una crisis institucional. La corrupción se institucionalizó en el Ecuador. Y además tenemos una fuerza política que sigue fortaleciéndose. Entonces uno dice, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo salimos de esto? Porque yo sí creo que, y ahí eso, vuelvo al tema, este es un tema que tiene que resolverse políticamente. También pero con el acompañamiento de la sociedad. Es que la sociedad es la que tiene que resolver. Un país democrático es la sociedad la que resuelve. Yo creo, y esa es mi idea, yo no creo que hay que pasar a una nueva constituyente. No. Yo creo que tenemos los ecuatorianos que llegar a un acuerdo para tener una verdadera constitución. Una constitución que garantice un Estado de Derecho, una democracia participativa y representativa, y un modelo económico que nos permita surgir como una economía en que la empresa privada, en que los emprendimientos... sea ganar y ganar para todos. Y que el Estado tenga un papel de regulación inteligente y moderada. Entonces, pero sí, yo digo, ahí está lo que deberíamos tener para poder salir, porque de lo contrario, el país va a seguir pataleando y pataleando. Miren lo que hemos vivido en estos Entonces, ¿qué resultaría que vamos vía reformas constitucionales, plantear cambios de las leyes? No quisiera responder, no me preguntes, Francisco, el cómo, ¿por dónde? El cómo. Pero lo mismo que decía Pablo, miren cómo funciona el sistema de justicia, cómo está organizado el Consejo de la Judicatura. Eso significa, ¿qué implicaría eso? Cambiar absolutamente la sección en la Constitución sobre la función judicial. Es lo que nos están planteando con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Es una parte, pero a mí me parece que ya sí vamos a hacer un cambio. Hay que tener el Ecuador tiene que tener una verdadera constitución, así no vamos a poder salir. Entonces, seguiremos resbalando y seguiremos nuevamente en lo mismo, y seguirá Correa desde Bélica hablando y seguirán sus operadores aquí en el Ecuador, y seguiremos teniendo este país atrapado por una estructura delincuencial que hay dificultades incluso en llevarla porque fue muy bien organizado, fueron muy bien organizados y tapados los delitos. Hay que reconocer que delincuencialmente han sido muy bien organizados. Fue algo muy bien. Por lo tanto, hay que darle una salida al Ecuador, y me parece que esa salida tiene que ser resuelta por el mismo pueblo ecuatoriano en las urnas. Pablo, entonces, sí, una salida. Jurídicamente pueden haber algunas salidas,
pero también, o sea, esencialmente va a ser entonces la salida política la que termine porque ahí va a haber la participación de la ciudadanía, o si ve usted otra salida, Pablo. Yo no puedo ponerme a discutir este momento con César, porque claro, César él dice desde la politología, él tiene esta experiencia y esta propuesta, ¿no es cierto? Yo simplemente lo hablo como un ciudadano común al cual le tengo terror a las refundaciones, pero claro que hay necesidad de reformar ciertas cosas en la Constitución y probablemente toda sea la legislación que dejaron, además. Es que es muy difícil, y es verdad, porque con el gobierno de Correa se cambió todas las leyes. Y esto va a ser, no hay una sola que haya quedado Esto es fácticamente inviable. ¿Cómo cambiamos todas las leyes? Eso nos va a tomar otros 10 años. Entonces, claro, hay que concentrarse en las cosas importantes y quizás una reforma de la Constitución sea el camino. Pero ojalá no tener que volver a estas constituyentes de plenos poderes. O sea, para otra vez, ¿no es cierto?, que se declaren estas refundaciones son ¿no es cierto?, que pueden hacer todo y que destituyen a todas las autoridades y otra vez cooptar el poder. Eso, ojalá nunca más lo haga el Ecuador. El proceso, si usted dice, si se da trámite, terminamos con esto, Pablo, el día lunes se puede reinstalar, sea lo que sea el resultado. Yo supongo que el día de hoy, yo pensé que iba a ser ayer, pero suponemos que ya no podría tardar más que el día de hoy se notifique a las partes y al tribunal que está conociendo con la demanda de recusación. Para ponerlo, digamos, en palabras sencillas, de señores jueces, a ustedes le están diciendo que no pueden ser jueces porque tienen conflictos, se duda de su imparcialidad. Suspendamos el proceso mientras resolvemos, porque es un tribunal el que está resolviendo, otro tribunal de la Corte Nacional que no conozco quiénes son en este momento, y ellos tienen que simplemente analizar el caso, es rapidísimo el asunto, y tendrán que resolver, y luego tendrán que convocar a una reanudación de la audiencia. Por eso a mí me parece que esto se resuelve entre jueves, viernes, y el día lunes seguramente volveremos a la audiencia si es que no se acepta la demanda de recusación. Claro, si se acepta la demanda de recusación, ahí sí volvemos, es nulo, volvemos de cero y volvemos con otro tribunal, convocar audiencias, notificar testigos. Y que podrán volver a recusarlo. Etcétera. Y que podrían volver a recusarlo. Claro. Pero no creo. La verdad es que lo más probable es que día lunes se continúe. Bueno, estos son los análisis, las perspectivas entre lo político y lo jurídico de este caso. Han estado con nosotros el doctor César Montúfar y el doctor Pablo Encalada. Enseguida viene ya el doctor Marcelo Fernández de Córdoba y el doctor Patricio Gijón y un contacto con Francisco Huerta para analizar el calidad.